análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras que son más útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y son estos tokens los que son procesados por el analizador sintáctico para construir la estructura de datos. Por ejemplo, un árbol de análisis o árboles de sintaxis abstracta. El uso más común de los analizadores sintácticos es como parte de las fases de análisis de compiladores, de modo que tiene que analizar el código fuente del lenguaje. Los lenguajes de programación tienden a basarse en gráficas libres de contexto, debido a que se pueden escribir analizadores rápidos y eficientes para esta. Las gramáticas libres de textos tienen una expresividad limitada y solo pueden expresar un conjunto limitado de lenguaje. Informalmente, la razón de esto es que la memoria de un lenguaje de este tipo es limitada. La gramática no puede recordar la presencia de una construcción en una entrada arbitrariamente larga. Y esto es necesario en un lenguaje, en que, por ejemplo, una variable debe ser declarada antes de que pueda ser referida. Las gramáticas más complejas no pueden ser analizadas de forma eficiente. Por estas razones es común crear un analizador permisivo para una gramática libre de contexto, que acepta un superconjunto de lenguaje. Después del análisis inicia las construcciones incorrectas y pueden ser filtradas. Normalmente es fácil definir una gramática libre de contexto que acepte todas las construcciones de un lenguaje, pero por el contrario es prácticamente imposible construir una gramática libre de contexto que admita solo las construcciones deseadas. En cualquier caso, la mayoría de analizadores no son construidos a mano, sino usando generadores automáticos. Las estructuras presentes en su entrada. Estas estructuras se pueden representar mediante el árbol de análisis sintáctico, que explica cómo se puede derivar la cadena de entrada en la gramática que especifica el lenguaje. Aún en la práctica es habitual que el árbol de análisis no llegue a construirse. Se trata de una abstracción que nos permite entender mejor todo el proceso. Para seguir la especificación sintáctica de los lenguajes de programación, se suelen emplear gramáticas incontextuales, generalmente restringidas, para que el análisis se pueda realizar de manera eficiente. Para que sea posible construir el árbol de análisis, es necesario que la entrada no presente errores sintácticos. En caso de que los haya, el analizador debe informar de su presencia adecuadamente y, si es posible, intentar continuar el análisis. Gramáticas incontextuales. Ya hemos comentado que las gramáticas incontextuales se emplean para especificar la sintaxis de los lenguajes de programación. Sabemos que son pasos intermedios entre las gramáticas regulares y las sensibles en el contexto. Es natural preguntarse qué nos detenemos en ellas. Hay diversas razones. Tienen suficiente capacidad expresiva para representar la mayor parte de las construcciones presentes en el compilador. Además, es un formalismo que puede aumentarse con sencillez para incorporar las restricciones que no son puramente incontextuales. Son razonablemente sencillas de diseñar, pese a que el poder extensivo de las gramáticas sensibles al contexto es mucho mayor. Su diseño es exclusivamente complejo para ser empleado en las prácticas. Permiten un análisis eficiente en el caso general y muy eficiente si se introducen una serie de restricciones que no suponen una limitación excesiva de su poder expresivo. Sí, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jaime Serrano y les voy a hablar un poquito sobre los errores de sintaxis en Borland C. Primero y principal, los que han programado en Borland C se darán cuenta que los errores de sintaxis mayormente cometidos por los programadores principalmente son
cuando olvidamos colocar o terminar de cerrar una sentencia con las llavecitas que se utilizan para abrir, y por segundo, cuando olvidamos colocar un punto y coma al final de la sentencia, y cuando escribimos mal una sentencia. Y bueno, les voy a explicar un poquito los errores y cómo descubrirlos. Primero y principal, vamos a ver cuando colocamos mal, cuando se nos olvida colocar una llave o no la cerramos. Cuando compilamos, veremos que nos va a dar 3 errores. ¿Qué nos dice? Error de declaración de sintaxis, declaración terminante incorrecta y inesperado. Aquí nos damos cuenta más principal rápidamente que el error es por llave. Entonces tenemos que buscar cuál es la llave que se quedó sin abrir. Ya sabemos ya que es la llave que teníamos aquí. Entonces hacemos la declaración y vemos que ya se arregló el problema. Por segundo tenemos el error de punto y coma, que se ve mucho también en Borland C. Vemos que cuando se nos olvida colocar un punto y coma en una línea de código, nos da un error que dice estatuto perdido y nos dice que es un punto y coma, pero si le damos doble clic no nos va a decir dónde está el error. Por eso tenemos que estar pendientes de todas las líneas de código y revisar cuál es la que nos falta, y ya vemos que se quitó nuestro error. Y por último, el error de sintaxis de una sentencia mal escrita. Y por ejemplo la sentencia coto XY, solamente le escribamos coto X, y cuando vamos a compilar vemos que nos dice llamado indefinido de la función goToX. Entonces, como es una sentencia que Borland C no reconoce, por eso nos da error, y ya sabemos ya que como esta sentencia no existe, la verdadera es XY, y compilamos y nuestro programita queda depurado completamente de los errores sintácticos. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestro programita. Hasta luego. Bueno, esto fue todo, amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra próxima entrega de analizadores sintácticos para Borland C. Hasta luego. Cuídense.